Hola, hoy te explicaré cómo resolver la situación de modelación número 3, los herederos. Para realizar el trámite de una herencia intestada, en el que no se requiere la intervención de un abogado, se puede ingresar al sitio web del Servicio de Registro Civil e Identificación, SRCEL, o acudir en forma presencial a la oficina más cercana. Este trámite debe hacerlo cuanto antes, ya que con el paso del tiempo los bienes pueden extraviarse, perder valor o ser mal usados. Podrán recibir la herencia quienes tengan la calidad de herederos de la persona que falleció, causante, o sea, quienes tengan el grado de parentesco más cercano a esta, de acuerdo a los órdenes de sucesión que establece la ley. En el caso del primer orden sucesorio, los herederos son los hijos de la persona fallecida y el cónyuge o conviviente civil sobreviviente. La masa hereditaria en una herencia intestada se repartirá entre estos de la siguiente forma. Si solo hay un hijo o una hija, heredan en partes iguales. ¿Qué quiere decir esto? Significa que tanto el hijo como el cónyuge recibirán la misma cantidad de la herencia. Si hay más de un hijo o una hija, entonces los hijos heredan en partes iguales y el cónyuge o sobreviviente debe recibir el doble de lo heredado por los hijos. Esta es una condición inicial. Además, la segunda condición indica que, si fuera un grupo numeroso de hijos, el cónyuge o conviviente civil sobreviviente no puede recibir menos del 25% de la herencia y el resto se reparte en partes iguales entre los hijos. Veamos la actividad 1. Patricia y Ariel deciden realizar un viaje para celebrar su aniversario de matrimonio. Lamentablemente, al tercer día tiene un accidente automovilístico y Patricia fallece. A los días de llegar a Chile, Ariel acude al SRCEL para realizar el reparto de los bienes de su difunta esposa. El matrimonio tuvo solo un hijo, Sebastián, que es mayor de edad. Como no existe un testamento, entonces deben repartirse los bienes entre el viudo y su hijo, bajo la modalidad de herencia intestada. Si la masa hereditaria es de 30.894.572 pesos, ¿cuánto dinero recibirán Ariel y Sebastián? Realicemos el cálculo. Como bien dice acá, que si solo hay un hijo, heredarán en partes iguales. Como solamente tuvieron un hijo llamado Sebastián, entonces la masa hereditaria de 30.894.572 pesos tendrá que dividirse entre Sebastián y el viudo Ariel. Dividimos entre 2. Esto nos dará un valor de 15.447.286 pesos para cada uno. Es decir, para Sebastián esta cantidad y la misma cantidad recibirá el viudo, que es Ariel. Vamos a la actividad 2. Años después, Ariel rehace su vida sentimental y se casa con Vania, con quien tuvo 2 hijos, Andrea y Ricardo. Y además tuvieron la posibilidad de adoptar a David. Cabe mencionar que Vania, en su primer matrimonio, tuvo 2 hijos, llamados Samuel y Francisca. Ariel crió a Samuel y a Francisca desde pequeños y establecieron un fuerte vínculo de amor. Ariel fallece repentinamente a los 70 años y deja una herencia sin testamento, cuya masa hereditaria es de 120 millones. Primera pregunta es: ¿quiénes son los herederos de Ariel? Recordemos que los herederos que aparecen en la actividad 1 son aquellos herederos legales, los hijos y el cónyuge. Como fallece Ariel, tenemos que ver quiénes eran todos los hijos de Ariel. André y Ricardo son hijos de Ariel, ya que son los hijos que tuvo con Vania. Además, adoptaron a David, por lo tanto, es un hijo reconocido legalmente. En cambio, Samuel y Francisca no entran en la herencia, ya que ellos, pese a que establecieron un fuerte vínculo de amor con Ariel, no fueron reconocidos como hijos legalmente. Entonces, no entran en la herencia. También debemos sumar Sebastián, que era el hijo de Ariel del primer matrimonio. Y Vania. La segunda pregunta dice: ¿en cuántas partes debe repartirse la herencia?
Aquí tenemos que tener cuidado ya que nos habla de en cuántas partes, no en cuántas personas. Si nosotros hablamos de cuántas personas se reparte la herencia, tenemos a Sebastián, Andrea, Ricardo, David y Vania. Tenemos a 5 personas. Pero la pregunta no es en cuántas personas, sino en cuántas partes. Recordemos que Vania recibe el doble de lo que reciben los hijos, ¿sí? Esto es cuando es más de un hijo. Entonces, en este caso, tenemos que seguir esa regla. Como recibe el doble, imagina que la herencia la podemos representar por un rectángulo, donde este rectángulo vale por 120 millones de pesos. Y cada parte de este rectángulo representa a una de las personas. Entonces, el primer rectángulo, la primera parte, es para Sebastián. La segunda es para Andrea. La tercera es para Ricardo. La cuarta es para David. Y a Vania le toca el doble. Por lo tanto, ella recibe 2 partes de esta herencia. Cuando nos hablan de en cuántas partes está dividida esta herencia, estamos hablando de 6 partes en total. Los 4 hijos y el doble para Vania. Para saber cuánto dinero recibe cada uno de los herederos, que es la pregunta C, tendremos que dividir nuestra herencia en 6. Si dividimos 120 entre 6, obtendremos 20 millones para cada parte. Cada hijo recibe 20 millones y Vania recibirá 40 millones. Ahora responderemos la pregunta D. ¿Qué porcentaje del total corresponde a cada uno de los herederos? Como calculamos anteriormente, tenemos los 120 millones, que es el total, y ya hemos dicho que a cada uno de los hijos le corresponden 20 millones de pesos. Y que a Vania le corresponde el doble, es decir, 40 millones de pesos. Nuestros 120 millones son el 100%. Y calcularemos cuánto es el porcentaje que recibe cada hijo. Los 20 millones, ¿qué porcentaje es? Resolvemos esto a través de la regla de 3 simple. Recuerda que siempre para resolver debes multiplicar los términos que se cruzan en forma de diagonal y se divide por el término que cruza a la X. $20 millones por 100 dividido en 120 millones. Y esto nos dará un valor de 16,6666. Así les quedará la calculadora. Esto lo podemos escribir como 16,6 periódico. Y para dar una respuesta aproximada, observa que si yo quiero dejar solamente un decimal, entonces debo observar qué pasa con el siguiente. Si el siguiente es mayor o igual a 5, le subiremos 1, le sumamos 1 al anterior. Por lo tanto, si queremos aproximar con un decimal, esto quedará escrito como 16,7 aproximadamente. Lo escribimos con este símbolo de ondas, que significa que estamos aproximando. Y esto es un porcentaje. Por lo tanto, cada hijo recibe aproximadamente un 16,7% del total de la herencia. Haremos el mismo procedimiento para calcular el porcentaje que recibe Vania. Nuestros 120 millones es el 100%, ya que es el respecto de quién estamos calculando, nuestro valor de referencia. Y los 40 millones será nuestra incógnita. Nuevamente, recuerda que multiplicamos en diagonal los términos, por así decirlo, que están completos, y dividimos por el valor que cruza a la incógnita. 40 millones por 100 dividido en 120 millones. Y esto nos dará un valor de 33,3 periódico. ¿Sí? En tu calculadora aparece 33,3333. Entonces, si lo queremos denotar matemáticamente, sería de esta forma. Y si queremos aproximar, nuevamente, quiero dejarlo con un decimal,
Por lo tanto, me fijo en el decimal que sigue. Como este decimal es menor a 5, no le sube nada al anterior. Es decir, que el anterior va a quedar exactamente igual, va a quedar como un 3. Entonces, nuestro valor final va a quedar expresado como 33,3%. Realizaremos la actividad 3. Días previos al reparto de la herencia, comparecen ante el SRCEL Fernando y Sandra, mellizos mayores de edad, nacidos fuera del matrimonio, los cuales establecen una demanda de reconocimiento de paternidad. Se realiza una prueba de ADN que arroja como resultado que efectivamente los mellizos eran hijos del fallecido. Considerando este nuevo escenario, responde: ¿cuánto dinero recibe cada uno de los herederos? Anteriormente habíamos hecho un reparto entre 6 partes, ya que a Vania le toca el doble y habían 4 hijos. Ahora se agregan 2 hijos más, por lo tanto, los 120 millones tendremos que dividirlo entre 8 partes iguales. Obtendremos 15 millones cada parte. Recuerden que estamos hablando de las partes. Por lo tanto, cada hijo recibe 15 millones y Vania, que recibe el doble, recibirá 30 millones. Calcularemos ahora qué porcentaje del total corresponde a cada uno de estos herederos. Tenemos 120 millones, que es el total correspondiente a nuestro 100%, y calcularemos cuánto es el porcentaje que recibe cada hijo, que recibe 15 millones. Resolvemos nuestra regla de 3 simple. 15 millones por 100 dividido en 120 millones. Este cálculo nos da un valor de 12,5%. Por lo tanto, cada hijo recibe un 12,5% del total de la herencia. Ahora calcularemos el porcentaje que recibe Vania. Nuestros 120 millones es el 100% y los 30 millones, ¿qué porcentaje es? Resolvemos nuevamente nuestra regla de 3. 30 millones por 100 y dividimos por 120 millones. Esto nos da un total de 25%, que es justo lo mínimo que puede recibir. Recordemos que en la tablita inicial decía que la esposa no puede recibir, o el cónyuge no puede recibir menos del 25% de la herencia total. Ahora resolveremos la actividad 4. Al investigar cómo es la repartición de una herencia testada, se encontró el siguiente marco legal vigente. En este gráfico nos indica que la mitad legitimaria corresponde al 50% del total de la herencia, las cuartas de mejora a un 25% del total de la herencia y la cuarta libre disposición al otro 25%. Entonces, lo primero que haremos es saber qué corresponde cada parte, cuánto dinero le corresponde cada parte. Tenemos un total de 120 millones que representa el total de este gráfico. Si dividimos en la mitad, ya que tenemos acá el 50%, tendremos que esta parte corresponde a 60 millones. Nos quedan otros 60 millones para esta otra mitad. Como nos dicen que es el 25%, tendremos que calcular la mitad de esa mitad, es decir, 30 millones en cada una de estas partes. Ahora que ya tenemos la división de la herencia, veremos cuánto dinero le corresponde a cada uno. Recordemos que la mitad legitimaria le corresponde a todos los herederos, ¿sí? Dijimos que teníamos al primer hijo, que era Sebastián, el hijo del primer matrimonio. Luego teníamos a los hijos que tuvo con Vania, Andrea y Ricardo. También le corresponde herencia a David, que era el hijo adoptado. Y finalmente a Fernando y Sandra, los hijos que fueron reconocidos legalmente luego de la prueba de ADN. Además de Vania. Y como dice acá, el 50% de la herencia sigue las mismas condiciones de una herencia intestada. Es decir, a Vania le corresponde el doble de los hijos. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3,
4, 5, 6 partes más 2 partes para Vania, tendremos 8 partes en total. Entonces, estos 60 millones iniciales debemos repartirlo en 8 partes. Esto nos dará un valor de 7.500.000 pesos. Cada hijo recibe entonces este monto. Y recordemos que Vania recibe el doble. Por lo tanto, a Vania le tocarán 15 millones. Ahora continuaremos con las cuartas de mejora. Dice acá que el 25% de la herencia, que ya estipulamos que son 30 millones de pesos, puede ser repartido a uno o varios de sus herederos. Importante esta información, de sus herederos. Por lo tanto, estos 30 millones los debemos repartir entre Sebastián, Andrea, Ricardo, David, Fernando, Sandra o Vania. Dice, según la voluntad previa del causante. En esta actividad en ninguna parte aparece que debe repartirse específicamente para Sebastián o específicamente para Vania o qué parte para cada uno. Por lo tanto, es una actividad abierta. Tú puedes entregar los 30 millones, por ejemplo, todos a Vania, o podríamos tomar los 30 millones y dividirlos en partes iguales para tanto los hijos como para Vania. Es decir, podríamos dividir esos 30 millones en 7 partes iguales. O entregarlos todos a Fernando y Sandra, por ejemplo, ¿sí? Ustedes en ese caso pueden decidir, pero siempre es importante que esa decisión esté dentro de los herederos, es decir, dentro de este grupo inicial al cual le repartimos el dinero de parte de la mitad legitimaria. Finalmente, la cuarta de libre disposición, estos 30 millones que nos quedan acá en este pedacito, ¿cierto? Que indicamos que dice, el 25% de la herencia puede ser repartido a quien estime conveniente, según la voluntad previa del causante. Nuevamente, en esta actividad no nos indica una voluntad previa, entonces ustedes podrían repartirlo a quien estimen conveniente. Ya no es necesario que esté dentro de este grupo inicial al cual ya le entregamos a los hijos o a Vania. Entonces, por ejemplo, podríamos entregarle esta parte a Samuel y Francisca, que eran aquellos hijos que eran de Vania, con los cuales Ariel forjó un fuerte lazo de amor, de cariño, pero no habían sido reconocidos legalmente como hijos, por lo tanto no les había tocado nada la herencia. Entonces, podríamos decir que esos 30 millones los podríamos repartir en partes iguales entre ellos dos. Nuevamente, es una actividad libre y podemos hacer la repartición a quienes queramos. Finalmente, la actividad 5, esta actividad de cierre, nos dice, el costo del trámite de la posición efectiva de herencias intestadas dependerá del valor total de la masa hereditaria, de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro. Si la herencia total es de hasta 15 UTA, este trámite será gratuito. Si la herencia es superior a 15 UTA y hasta 45 UTA, entonces el costo del trámite será de 1.6 UTM. Y finalmente, si es superior a 45 UTA, entonces el costo del trámite será de 2,5 UTM. ¿Qué es la UTA? ¿Qué son las UTM? Para poder averiguar esto, acá abajo en la actividad aparece un link que observamos en el link los valores. Dependiendo del momento en el cual tú observaste el valor, ¿cierto? Por ejemplo, si hiciste tu actividad en marzo, puedes ver estos valores, o si ya entraba abril, puedes ver los siguientes valores. La resolveré, como seguramente ustedes la resolvieron en clase, ya seguramente abordaron esta actividad durante marzo, y trabajaremos con los valores que aparecen acá. El valor de la UTM de 64.793 y de la UTA de 777.516. Es importante que sepas qué significa cada uno de estos indicadores. La UTM es la unidad tributaria mensual y es una unidad de dinero de cuenta usada en Chile para efectos tributarios y de multas. Este se actualiza según la inflación. De esta UTM se deriva la UTA o unidad tributaria anual, que corresponde a la UTM vigente en el último mes del año comercial respectivo multiplicado por 12. Lo primero que haremos entonces es saber cuánto equivalen estos 120 millones de acuerdo a la UTA. Entonces dividiremos los 120 millones
en el valor de la UTA. Y esto nos dará un valor aproximado de 154,3 UTA. O sea, los 120 millones equivalen a este valor. Como podemos ver, este valor se encuentra en el último rango, es superior a 45 UTA. Por lo tanto, para poder hacer el trámite efectivo habrá que pagar 2,5 UTM. Este valor equivale a 64.793 pesos, que es el valor de la UTM según lo que acabamos de revisar, por 2,5, lo cual nos da un valor de 161.982,5 pesos. En nuestro país no tenemos la moneda decimal, así que deberá pagar aproximadamente 161.983 pesos. Y ya hemos resuelto completamente la actividad de los herederos. Espero que te sirva este video y puedas comprender de mejor forma los contenidos trabajados en esta actividad. Hasta la próxima.